moteras y moteros, pues ha llegado el día, tan esperado por algunos de vosotros y también por mí, el día en el que os voy a hablar del escape que le he puesto a la Pilder. Vamos a verlo y hablar sobre él, sobre qué impresiones me ha dado, por qué lo he cambiado, qué cosas he notado al hacer el cambio. Vamos a ver la intro y empezamos de lleno. ¿Y por dónde empezamos? Pues creo que por el principio. El escape de serie era un escape que estéticamente me gustaba, el sonido que producía era espectacular, me gustaba mucho. Sin embargo, buscaba darle un toque a la Pilder diferente, desmarcarme un poco de lo que había por la calle. Lo compré por Amazon. El precio de este escape fueron 69,99. 70 euros. Sí es verdad que había otros escapes idénticos, el mismo, en AliExpress, pero había unas ligeras diferencias. Por ejemplo, en el tema de las soldaduras. Las soldaduras eran, llamémosle, de peor calidad o peor rematadas. Se veía cada uno de los puntos que se habían dado y, bueno, en general no me agradaba demasiado. Estamos hablando de exactamente el mismo escape, tanto el de Amazon como el de AliExpress. La diferencia entre uno y otro probablemente sea en los controles de calidad que pasan, que a Amazon enviarán los que salen mejorcitos y los que tienen algún pequeño fallito pues se quedan en AliExpress. Este, aún así, no está exento de fallos, porque aquí en la cola hay un par de picazos. Pero mira, no he querido liarme con devoluciones, envía escape, luego recibe otro. A lo mejor el nuevo que recibiría a lo mejor no tiene estos picazos, pero a lo mejor tiene otra cosa por otro lado. Y digo, mira, no, eso de ahí es algo que prácticamente pasa desapercibido. Y dado el caso, pues bueno, siempre se le puede dar ahí con un pincelito de color negro y quedaría fantástico. Vamos a ver qué cosas traía el escape. Os voy a poner un pequeño fragmento de vídeo donde podéis ver que viene metido en una caja, empaquetado, bueno, decentemente. Trae unos muelles para poder hacer la instalación y también trae unos pequeños ganchitos a modo de repuestos, por si acaso los que trae el escape o los que trae nuestro colector se terminaran soltando y fuera necesario soltarlos. Este escape también trae sus DB Killers, son removibles, se pueden quitar, poner. Lo he probado sin DB Killers y produce un ruido demasiado ensordecedor, completamente incómodo cuando conduces con la moto y nada, he optado por poner sus DB Killer como debe ser y el resultado es bastante aceptable. ¿Diferencias con el escape de serie? Bueno, os voy a poner igualmente un pequeño fragmento con el escape de serie, con el sonido y también con el escape nuevo, para que vosotros mismos juzguéis. Yo encuentro unas pequeñas diferencias entre el escape de serie y el escape nuevo. El escape de serie, como dije anteriormente, es un sonido bastante agradable, es un sonido ronco, grave, muy bien conseguido, y con el escape nuevo tenemos casi el mismo sonido. Digo casi porque hay unos pequeños matices que lo diferencian. Lo más llamativo es que el nuevo escape es ligeramente más sonoro, es un poquito más ruidoso, pero sin llegar a ser excesivamente incómodo. No sé a vosotros, pero a mí no me gusta nada
una moto ruidosa, una moto que llega a ser molesta tanto para nosotros que vamos conduciendo como para la gente que nos rodea, porque cuando pasamos por alguna calle haciendo ruido con una moto, ¿qué va a decir la gente? ¡Buah, vaya moto! Pues no. Montar el escape es algo tremendamente sencillo. Aún así os dejaré un pequeño vídeo a modo de guía. No están todos los pasos uno a uno, pero sí os puede resultar de ayuda para que sepáis cómo se cambia la cola del escape. Quitar el tornillo que ancla la cola del escape al chasis de la moto, quitar los dos muelles, y luego el escape lo podemos sacar haciéndolo girar sobre sí mismo hasta que lo vamos sacando. Y a la hora de montarlo exactamente lo mismo. Lo vamos haciendo girar hasta que entre dentro del colector de la línea del escape y ponemos los dos muelles. Sí os tengo que avisar de un pequeño detalle. Aquí es donde está el orificio para atornillar el escape al chasis y, como podéis ver, no corresponden. ¿Cómo solucioné esto? Con una simple pletina que podéis encontrar en cualquier ferretería. Son esas pletinas planas que tienen varias perforaciones. Tomé la medida, os la digo por si estáis interesados en este escape, que ya sepáis que la distancia entre tornillo y tornillo son exactamente 3 centímetros. Entonces con un taladro y una broca de metal, pues hacéis unos nuevos agujeros en esa pletina a 3 centímetros de diferencia y la colocáis. Como la pletina ya traía unos agujeros ya perforados, los rellené con Nural 21, con este producto de soldadura en frío. Cuando secó y estaba completamente duro, lo lijé, lo pinté de color negro y listo. Sí os aviso también de que los tornillos no están en el mismo plano, es decir, este está, digamos, así, mientras que el de abajo está así. ¿De acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta y que esta pletina la tendréis que doblar un poco, pero con un par de alicates o tenazas lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Estéticamente el nuevo escape me agrada muchísimo, al menos para mis gustos. Veo que es un escape que se integra muy bien con la moto, es una cola de escape cortita. Podemos seguir dejando el protagonismo a las ruedas ahí, no le estamos ocultando, una doble salida, le da un toquecito un tanto macarra, un tanto, no sé, similar al estilo general de la moto. Por la parte de atrás, si miramos el escape, tiene un aspecto muy agradable, muy integrado. Si os fijáis, el escape no apunta paralelo a la línea de la moto, a la progresión de la moto, sino que está ligeramente apuntando un poquito en ángulo. Bueno, ¿y esto cómo se escucha? Pues en el pequeño fragmento de vídeo que os puse antes ya habéis podido escuchar el escape, eso sí, dentro del garaje, pero era así para que pudiéramos compararlo con el escape de serie y el nuevo, pero vamos a escucharlo aquí, al aire libre. Diferencia de este escape con el de serie es que con este que tengo montado los tiempos del motor se escuchan muy diferenciados. Le da un toquecito Harley, por llamarlo de alguna forma, eso sí, salvando distancias, ¿no? Pero podemos escuchar el pop 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 bastante más acentuado que con el escape de serie. Bueno, y ahora ya solo me queda contaros mis impresiones con este nuevo escape, si ha merecido la pena, si he notado algo de potencia, de lo que sea. Así que para eso, para no seguir con el mismo plano, vamos a dar una vueltecita por una pequeña carretera que discurre paralela a esta autovía y os voy contando, y también vais a poder escuchar el escape en marcha. Vamos a ello. Y ahora vamos a ver cómo suena este escape en marcha y también contaros cuáles han sido mis experiencias, mis impresiones después de haber cambiado este escape. En términos generales estoy muy contento con él. Es ligeramente más ruidoso, pero no escandaloso, lo cual nos va a dar un plus de seguridad, porque
Vas circulando por una calle estrecha, hay un cruce, un coche que se aproxima y no nos ve. Bueno, pues al menos así, si no nos ve, nos va a escuchar. No sé cómo se las va a arreglar el sector eléctrico con los coches completamente silenciosos y las motos igual. Bueno, nosotros que llevamos por ahora motos de combustión, el hacernos notar todavía es una realidad. ¿Ha ganado la motopotencia? No. Y dudo mucho que un escape nos pueda dar un plus de potencia. En motores de 2 tiempos, el escape que tengamos montado sí es un factor importante para el rendimiento de la moto. En motores de 4 tiempos, en cambio, esto no ocurre. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice gente muy entendida y muy experta en el sector, ¿no? Otra cosa muy distinta es nuestra percepción. Esa especie de efecto placebo que nos puede reportar nuestro escape, que, no sé, nos da un sonido más rally, de moto más grande, de lo que sea, y nos puede engañar o parecer que vamos a una velocidad sensiblemente mayor a la cual vamos, o que la moto tiene más potencia o más salida o más lo que sea. Mención aparte, si es cierto que algunos escapes pueden ofrecernos cierta retención en la salida de los gases. Y esto sí, esto obviamente, si hay una retención en salida de gases, la moto va a ir un pelín más retenida. Con un escape que va a expulsar esos gases de una forma más fluida, obviamente la moto va a comportarse más fina, ¿no? Eso sí, pero de ahí a que nos venga a dar más caballos, a que nos vaya a dar más potencia, más salida, más velocidad, lo dudo muchísimo. Es algo que habría que tomar con pinzas. Gédula, por aquí. Esta es una carretera que discurre paralela a la autovía y es muy agradable de conducir en moto porque prácticamente, como podéis ver, no hay tráfico, se puede ir muy tranquilo, muy relajado, grabar tu motoblog sin estar muy pendiente del tráfico. También es ampliamente utilizada por nuestros primos hermanos los ciclistas. Ya estamos entrando en el pueblecillo, vamos a atravesarlo y luego vamos a tomar una carretera a Junta de los Ríos, otro pueblecito muy pequeñito. Por aquí. Pues si estáis pensando en ganarle potencia, velocidad o lo que sea a vuestra moto cambiándole el escape, olvidadlo. Excepto, como ya he dicho, que vuestro escape de serie esté generando una retención de gases y entonces en ese supuesto sí podréis encontrar una pequeña mejoría. Otra cosita que sí he experimentado con este nuevo escape ha sido vibraciones. Era curioso, pero con la Pilder, al menos con la mía, con la que tengo, no sé si otras Euro 4 también estarán en la misma tesitura que yo, pero cuando con esta moto, antes con el de serie, iba por ejemplo a 60 o 70 por hora, notaba unas vibraciones en el tanque y un poco en el manillar, y que luego cuando me ponía a 85 o 90, esas
vibraciones desaparecían. No tenía sentido, porque cuanto más rápido vas, el motor va un pelín más forzado y tendrían que evidenciarse más las vibraciones, pero no era así. Con esta moto en particular, con la que tengo, a más velocidad, en fin, Serafín, os voy a contar algo, pero hoy no es la primera vez que estoy grabando este vídeo. Hoy es la segunda vez. Y ayer vine a grabar por este mismo entorno y estas mismas carreteras, pero tuve un problemita con la cámara. La chaqueta había tapado el objetivo y no pude hacer uso de ese vídeo. Bueno, os cuento esto porque ayer en esta misma carretera y en la rotonda que acabamos de pasar antes de que ese camión fuera a cruzarse por delante de mí, en aquella rotonda donde me quedé un poco callado, un camión me salía por la derecha y casi me iba a estampar con él. Os pondré el trocito, aunque no vais a ver nada, pero me vais a escuchar y por el lado derecho vais a poder ver el camión. Con este escape he notado algo, y creo que cualquiera que cambie su escape lo puede llegar a notar. ¡Quillu! Me cago en la leche con el camión, muchacho. En fin, estoy harto de pasar por esta carretera, pero ayer y hoy ha sido brutal. He visto ahí el camión que iba poco a poco y digo, bueno, me habrá visto el hombre y irá poco a poco. Pero no, empezó a ganar velocidad y hubo que llamarle la atención. En fin, vamos a ir con cuidado. Ya se me ha ido hasta lo que os estaba contando. Bueno, sí, os dije que no esperéis más potencia. Ah, sí, el tema de la vibración. Lo que decía, que con el de serie a más velocidad, más suavidad y menos vibraciones. Pero es que con este escape, con el que llevo puesto, con el nuevo, han desaparecido las vibraciones por completo. Ya no tengo ningún tipo de vibración, ni a 40, ni a 50, ni a 70, ni a 80, ni a 90, ni a 100. La moto va muy suave. ¿A qué puede haber sido debido eso? Pues yo creo que el tipo de escape, el nuevo me refiero, tiene una salida, una tobera más amplia, por lo cual me da por suponer que los gases van a salir con mucha más facilidad, no va a tener una retención de gases. Y también he observado una tercera cosa, recapitulando: primero sonido, segundo vibraciones y tercero la reducción de la moto. Si vamos en sexta como ahora y quiero reducir en la curva a quinta, esa reducción del freno motor, ese freno motor con el nuevo escape es mucho más suave, es, no voy a decir que imperceptible, pero con el escape de serie, debido a esa misma retención de gases, provocaba que la moto retuviera. Aquí nos vamos a poner a cuarta. Es muy suave, así que cuando cambiéis de escape vais a tener que acostumbraros al nuevo freno motor. ¿Cómo suena esta moto dándole un sprint? Vamos a verlo de aquí a la curva. Hasta ahí. Tiene un toquecito, no voy a decir racing, pero sí tiene un sonido un tanto deportivo, eso sí, cuando llevamos la moto revolucionada.
sobrepasar los límites legales. Y ya para concluir el vídeo, ¿cuál es mi impresión sobre si merece la pena cambiar de escape? Pues ya eso es una decisión muy personal. Si quieres darle un toque estético a la moto diferente, si buscas un sonido diferente, si, no sé, quieres personalizar tu moto para diferenciarla un poco de lo que hay en el mercado, pues vale, lo veo perfecto. No esperes un aumento de potencia, no esperes milagros, porque un escape en un motor de 4 tiempos te va a dar poco o nada. Vamos a buscar por aquí un sitio donde dar la vuelta. Vamos a posicionar la moto como hay que posicionarla para salir de aquí rápido y con seguridad. Vámonos. Y vamos a tomar la misma carretera, pero para casa. Vais a encontrar por ahí fuera un montón de escapes, de estilos, a un montón de precios. ¿Realmente merece la pena gastarse un pastizal en un escape? Bueno, eso te lo dejo a ti, esa decisión, pero mi opinión es que no. Gastarte 200, 300 euros en la cola de un escape, ya no te digo en toda la línea, sino tan solo en la cola del escape, bajo mi punto de vista no merece la pena, porque la cola de un escape es lo que es un tubo, no es algo que tenga una tecnología increíble dentro. No, los materiales pues sí pueden ser ligeramente diferentes, ¿no? Pero el acero inoxidable es acero inoxidable. Sí, es cierto que hay distintas calidades dentro de aceros inoxidables, pero creo que no está justificado pagar demasiado por un escape cuando las prestaciones de ese producto van a ser las mismas. Quiero contaros algo, una pequeña curiosidad, que después de haber visto un montón de vídeos sobre escapes, después de haber leído artículos, y me he dado cuenta de una pequeña curiosidad. Los escapes que son de tipo puro, de tipo cigarro, que es una línea recta, estrechita, recta, ese tipo de escapes suelen dar un sonido más agudo, menos ronco, menos grave. Mientras que los escapes más gordotes suelen dar un sonido más bronco, un sonido más apagado en agudos y más sonoro en graves. Así que cuando vayas buscando escape para tu Pilder o para tu moto en general, ten presente esto que te he comentado. A escape más finito, más agudo, a escape más gordote, más rechoncho, te proporcionará un sonido más grave. Vale, ya estamos llegando a Gédula, ya vamos para casita para editar este vídeo y sinceramente espero que este vídeo haya satisfecho tu curiosidad, te sea de ayuda para elegir escape, ya sea este, el cual recomiendo si tienes una Pilder Euro 4. Si tienes una Euro 5, a lo mismo tienes que hacer algún tipo de bricolaje extra, porque la Euro 5 no tiene el anclaje del escape en el chasis, donde lo mismo tiene la Euro 4, así que lo mismo tienes que hacer algún tipo de bricolaje. Pero si tienes una Euro 4, oye, ya has visto que lo he montado sin mayor problema, tuve que hacer un pequeño apaño con una pletina, pero
nada complicado, cualquiera puede llegar a hacerlo. Así que recomendado. El enlace del escape te lo dejo en la descripción del vídeo. Échale un vistazo, si te gusta, cómpratelo. Cualquier duda que tengas sobre este escape, déjamelo escrito en los comentarios e intentaré responderte lo mejor que pueda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.